nosotros, que siempre sus predicaciones, yo siempre escucho que él dice, hay quienes venimos, nos sentamos, escuchamos la palabra, la retenemos, la vivimos, pero hay mucha gente que no la vive. Entonces, esa es la gran diferencia entre los sensatos y los insensatos. Los sensatos la viven y la predican. Los insensatos no. Los insensatos desprecian la sabiduría de Dios. Hay mucha gente que, como les digo, afuera, incluso hasta aquí adentro de nuestra casa, despreciamos la sabiduría de Dios, despreciamos muchas de las veces la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay veces que nosotros tenemos la palabra, tenemos un gran libro que Dios dejó para cada uno de nosotros, que si nosotros hemos aceptado a Cristo, entonces esta palabra es para nosotros, pero hay veces que no la vivimos, seguimos haciendo lo que nosotros queramos y nos dejamos guiar nada más por nuestra carne y no por nuestro espíritu. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes. Bueno, tengo muchas, pero la primera es, ¿en qué categoría nosotros estamos? ¿En qué categoría usted se cataloga que está? ¿Está en los prudentes o está en los imprudentes? Recuérdese que son dos cosas muy diferentes. Los que viven la palabra y la practican y los que no la practican. Mucha gente puede decir, esta palabra es para la gente de antes, esta palabra no aplica para nosotros, no aplica. Yo he escuchado que muchas de las veces gente dice, no, esto es del Antiguo Testamento, esto fue para la gente de hace 2000 años. Equivocación. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, ¿sí?, como único Salvador, y hemos creído que Él es nuestro Salvador, entonces esta palabra es nuestra. Esta palabra nosotros la debemos atesorar, pero no atesorarla de agarrar la Biblia y guardarla en un rincón, es atesorarla dentro de nuestro corazón. La palabra, ese es el único lugar donde tiene efecto, en nuestro corazón. La palabra muchas de las veces se va a quedar en nuestras cabezas, pero no va a llegar al corazón. ¿Y de qué nos sirve que la palabra esté en la cabeza y la leemos, pero no está en nuestro corazón? El corazón está totalmente alejado de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios en algunos versículos que el hermano Hugo leyó? No sé si la semana pasada dijo que parece que es Malaquías, que hay veces que nosotros estamos tan alejados del corazón, de nuestro corazón hacia Dios está muy alejado de Él. Venimos a la iglesia, nos sentamos, ocupamos el lugar, escuchamos la palabra, la tratamos de vivir, pero el corazón de nosotros está muy lejos de Dios. Entonces recuérdense, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Los insensatos o los sensatos? Esta parábola nos enseña en qué lugar de nuestras vidas nosotros estamos. Por nuestras acciones, por nuestra forma de vivir, por nuestras actitudes, por nuestro estilo de vida, es donde nosotros vamos a saber en qué lugar nosotros estamos. Si somos guiados por el Espíritu de Dios o estamos evadiendo el guiarnos o dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Estamos evitando la manera de evadir las Escrituras, de evadir lo que Dios dejó para cada uno de nosotros. Quizá el 50, el 60 o no sé qué porcentaje de nosotros, quizá en algún momento de nuestras vidas hemos tomado decisiones equivocadas, hemos tomado decisiones insensatas, decisiones que no nos llevan a Dios, decisiones que no nos llevan a la verdad, decisiones que no nos llevan a la vida eterna. Entonces esta es una advertencia para cada uno de nosotros. El aceite, algo muy importante. ¿Con aceite o sin aceite? Como vieron en el drama, las insensatas no tomaron aceite. Ellas simplemente tenían el aceite que estaba en su lámpara. Pero las sensatas tenían su lámpara encendida
Más aún ellas tomaron en una vasija, tomaron aceite. Ellas esperaban al esposo, el esposo que vendría, y él vino a la medianoche. Sin embargo, este aceite simboliza algo muy, muy importante, simboliza el Espíritu de Dios. Cuando cuando el rey Saúl y el rey David fueron ungidos, Samuel los ungió. Cuando los unge, ¿qué vino sobre ellos? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios vino sobre ellos. Eso lo pueden encontrar ustedes en Primera de Samuel 1, del 1 al 6, y el Primera de Samuel del 16, 13. ¿Qué vino sobre ellos? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué si cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está morando en nosotros. Más, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces dejamos agotar ese aceite. Muchas de las veces dejamos que el aceite se agote o se termine. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerdo un versículo que parece que dice que el apóstol Pablo dice que a veces no quiero equivocarme, pero yo he escuchado que dice que estamos pobres de espíritu. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo amonesta y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti. O sea, él ya lo tenía, no lo tenía que volver a tener. Él ya lo tenía desde que creyó en Jesucristo como Salvador. Él ya lo tenía dentro de sí. Pero todos lo tenemos, pero hay quienes no lo avivamos. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el Espíritu si no lo avivamos, si no lo llevamos a los propósitos que Dios quiere, o para el propósito que Dios dejó ese Espíritu en nosotros? ¿Para qué lo quisiéramos? Dios lo dejó con un propósito. Bueno, mejor dicho, Jesús lo dejó con un propósito. Les dijo a los apóstoles, les dijo: les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Pero yo me hago esa pregunta: ¿de qué sirve si no lo tenemos y no lo avivamos? No sirve de absolutamente de nada. Dejemos que ese aceite, el Espíritu, obviamente, se baje de nivel o se agote. Lo dejamos a veces al Espíritu Santo en cero. El aceite se nos agota, como a las insensatas se les agotó. ¿Y qué les pasó? Se fueron a buscar más, pero cuando buscaron, ¿qué pasó? Era tarde. Ya no era momento de salir a buscar corriendo en esa hora. Ya era momento de ellas haber estado listas. Pero como no estaban listas, ¿qué fue lo que pasó? Se quedaron afuera. No participaron en lo que las sensatas participaron, en las bodas del Cordero. ¿Cómo vamos a avivar ese Espíritu de Dios? Bueno, el Espíritu que está dentro de nosotros, que es el de Dios. Lo vamos a avivar con oración. Pero una oración que salga ¿de dónde? Del corazón. Podemos orar con la boca y todos podemos decir: yo estoy orando, inclinarnos y decir: estoy orando. Pero hay una gran diferencia entre orar desde el fondo de nuestro corazón al orar de nuestra boca para afuera. Son dos cosas muy distintas. Oración regular, estudio bíblico, ayuno y el esfuerzo para poner en práctica los frutos. ¿Los frutos de qué? Del Espíritu Santo. En Gálatas, déjenme buscarlo. Gálatas 6, si no me equivoco. Gálatas 5, 22, 26. Ahí habla de cada uno de los dones. No me los sé todos, son 9 dones, si no me equivoco, pero son amor, paz, gozo, templanza, mansedumbre, benignidad. No me los sé todos, pero esos son los dones que nosotros debemos avivar en nosotros. Esos son los dones que a través del Espíritu nosotros debemos de avivar. Ese es nuestro trabajo. Ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para avivar esos dones. Cuando nosotros, yo he escuchado mucho al hermano Antonio, al hermano
incluso hasta el pastor, que a veces nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos agotados y no queremos hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. Queremos seguir viviendo en una comodidad, digámosle, en una espera que quizá para nosotros, ay, falta mucho para que venga el Señor, pero ¿qué tal si viene esta noche? ¿Qué tal si viene mañana? Y nosotros aún pues no estamos preparados. El Espíritu Santo nos guía. Sin el Espíritu de Dios, déjenme decirles una cosa, no somos cristianos. Somos nada más creyentes de Jesucristo, pero sin el Espíritu Santo no somos cristianos, no somos verdaderos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? No dejar agotar ese aceite. No dejar de agotar ese aceite, porque ese aceite se agota. Ese aceite se agota a tal grado de que el Espíritu Santo se puede morir. ¿Y qué es lo que pasa cuando se muere? Vamos a dejarnos guiar por nuestra carne. ¿Y qué va a pasar cuando dejamos de guiarnos por nuestra carne? Vamos a servirle no a Dios, vamos a servirle al diablo. Esa es la realidad, no hay otra verdad. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a ser guiados por Dios. Pero si nos dejamos guiar por nuestra carne, vamos a ser guiados ¿para dónde? Para el infierno. Y esa es la verdad, no hay otra. Eso es lo que dice la palabra, y yo creo lo que dice la palabra. Dios dijo eso, no es mi palabra, ni la palabra del pastor, ni la palabra del hermano. Dios está diciendo, los que no son guiados por el Espíritu Santo, entonces están dejando ser guiados o arrastrados hacia el enemigo, hacia el diablo. Entonces, yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes revisaron su aceite? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes trataron de avivar ese espíritu que ya está en ustedes? Si han creído, todos lo tenemos. Unos lo tienen avivado, otros estamos tratando de avivarlo y otros aún no lo han avivado. Pero esa es una pregunta muy, muy importante. ¿Cuántos lo tenemos verdaderamente avivado? ¿Cuántos verdaderamente lo tenemos encendido? Si el Espíritu Santo se muere dentro de nosotros, vamos a alejarnos totalmente de Dios. Ahora, hay otra cosa muy importante. En la parábola habla de una demora. Una demora que para nosotros en nuestra actualidad son más de 2000 años. La gente de antes quizá creyó que Jesús iba a venir en sus tiempos. No fue así. Aún nosotros en nuestra actualidad creemos que va a venir, pero ha pasado mucho tiempo y mucha gente puede decir, no, como las insensatas, han dicho tantas veces que va a venir y no ha venido, y se ha predicho ¿cómo se dice esa palabra? Se ha dicho muchas veces que Él va a venir, y muchos profetas han dicho, y muchos se han equivocado y erróneamente no ha venido. Pero yo me puse a pensar el otro día, muchas de las veces cuando nosotros estamos pensando en el que vendrá o no vendrá, estamos dudando de qué, de la palabra. Si la palabra dice que va a venir, es porque va a venir. Si la palabra dice que debemos de estar firmes en la palabra, es porque así debemos de estar, debemos de avivar nuestro Espíritu Santo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos de tener? Una convicción, una seguridad de que Cristo va a regresar a la tierra. Va a regresar, ¿por qué? Por la iglesia, por aquellos que han creído. Quizá cuando nosotros conocimos a Jesús, a Cristo, perseverábamos en muchas cosas, en oración, en ayuno, en leer la palabra, pero a través del tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos ido alejando de todas esas cosas. Hemos dejado la palabra, hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar. Y esta es una advertencia de que Dios dice, es hora de avivar, es hora de perseverar, es hora de buscar, es hora de llenar, es hora de llenar nuestras vidas, de perseverar.